Hola, ¿cómo están? Nos encontramos acá para dar los resultados del análisis de la personalidad de un sujeto determinado. Este análisis se hizo con base en la teoría de un autor de la psicología humanista, muy importante para nosotros, el cual es Abraham Maslow. Este estadounidense se encargó de definir su teoría del análisis de la personalidad desde dos características fundamentales. En un principio fue con el sentimiento de dominancia y luego con la autorrealización. Entonces vamos a explicarles a grosso modo en qué consiste cada una de estas. Para así poder realizar más fácilmente el análisis. El sentimiento de dominancia consistió en una observación de la conducta en monos para saber cuál de ellos podía llegar a sentir una confianza superior respecto a los demás y ser así considerados como uno de los dominantes del grupo. Estos monos dominantes exhibían comportamientos que resaltaban en el grupo, mostrando una mayor influencia en sí mismo. Sin embargo, Maslow percibió que esto también se podría reflejar en los seres humanos, con una total confianza de sí mismo o seguridad de sí mismo. La autorrealización fue considerada por Maslow básicamente como una utopía, un alcance ideal pero difícilmente real, por lo que dicha autorrealización la considera básicamente como una búsqueda de ella. La autorrealización es un estado de bienestar pleno, en donde las personas hacen uso total de su talento, capacidades y potencialidades, sintiéndose por esto plenas. Dicha autorrealización no es posible en su totalidad, dado que se encuentra subordinada a una jerarquización de necesidades, también planteadas por Maslow, que dicen que se necesita satisfacer las necesidades más bajas o básicas, o también llamadas necesidades de carencia, las cuales moldean la conducta del individuo, aunque por lo general los miembros de nuestra sociedad tienen satisfechas la gran mayoría de estas necesidades básicas. Maslow consideró y clasificó estas necesidades dadas a un porcentaje: 85% en fisiológicas, 70% de seguridad, 50% de amor, 10% de autorrealización, 40% de autoestima. No se debe entender la pirámide como un logro ascendente, sino como una forma de medir el porcentaje de las necesidades. Estas necesidades Maslow las llamó como metanecesidades, las cuales cuentan que van más allá del hambre o del sexo. Por ejemplo, un estudiante que tiene altas calificaciones en un examen puede sentir un aumento en la autoestima y una disminución en seguridad y ansiedad en cuanto al desempeño de la prueba. O una mujer que se entera que tiene cáncer de mama puede tener necesidades más fuertes de seguridad. Pero por otro lado, donde hay un genocidio, como en África, los niños se preocupan más por necesidades fisiológicas, instintivamente de supervivencia, que cualquier otra cosa, aunque claramente estas otras también pueden existir. A estos dos aspectos, autorrealización y sentimiento de dominancia, se le debe incluir un aspecto elemental que brinda la psicología humanista, y es la consideración de la experiencia personal del individuo, ligada en cierta parte con la relación ambiental del sujeto. Por lo que hemos sabido de él, lo que hemos podido observar, podemos dar como hipótesis principal que el sujeto es tendiente a la autorrealización y tiene un sentimiento de dominancia alto. Esto dado principalmente antes del- de la entrevista que vamos a realizar y teniendo en cuenta ideas dadas en libros y en observación por parte de familia. Mahatma Gandhi fue un abogado, político y pensador indio del siglo XIX y XX. Nació el 2 de octubre de 1869 y murió asesinado el 30 de enero de 1948. Conocido principalmente por reivindicar y conducir la independencia de la India a través de métodos no violentos. Nació en Porbandar, una pequeña ciudad costera al oeste de la India. Su madre fue una de sus más importantes influencias en la vida, pues de ella aprendió el respeto por los seres vivos, las virtudes del vegetarianismo y la tolerancia hacia diferentes formas de pensar, inclusive hacia otros credos y religiones. Con 18 años se mudó a Londres para estudiar Derecho. Cuando finalizó sus estudios regresó a Bombay para intentar ejercer como abogado, pero la sobresaturación de la profesión en aquella época, unida a la falta de experiencia real de Gandhi en los tribunales, le imposibilitaron cumplir tal propósito. Por suerte, ese mismo año se le presentó la oportunidad de trabajar en Sudáfrica, empleo que aceptó in situ motivado por la lucha de resistencia y desobediencia civil no violenta que estaban llevando a cabo sus compatriotas ante la presión y discriminación del país hacia los hindús. Allí, en Sudáfrica, Gandhi comprobó en primera persona el fuerte rechazo y odio hacia los hindúes, lo que le motivó en 1894 a crear un partido político indio que defendiera sus derechos. Tras 22 años de protestas no violentas en Sudáfrica, Gandhi ganó el poder y el respeto suficiente como para negociar con el general sudafricano Jan Christian Smuts una solución para el conflicto indio.
En 1915, Gandhi regresó a la India donde continuó promulgando sus valores religiosos, filosóficos y especialmente políticos. De estos últimos años destacaron dos grandes protestas sociales, la Marcha de la Sal en 1930 y la reivindicación de la independencia de la India del Imperio Británico en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Esta última, que involucraba involuntariamente a la India en la guerra como dependencia británica, junto con todos los años de lucha no violenta, condujeron finalmente a la independencia oficial de la India el 15 de agosto de 1947. Unos meses más tarde, el 30 de enero de 1948, Gandhi fue asesinado por un fanático ultraderechista hindú relacionado con el gobierno que encontró en Gandhi un obstáculo para levantar su proyecto del alzamiento del hinduismo en perjuicio del resto de creencias y religiones. De esta manera, por defender su ideología de una sociedad igualitaria, Gandhi moriría asesinado a la edad de 78 años. Para realizar su análisis, destacamos varios aspectos en torno a la forma como hacerlo, según la teoría de Maslow. Basado en su segundo aspecto, ya había una buena forma de confirmar que este personaje indio estaba encaminado a la autorrealización, y eso es porque él no era lo que las demás personas esperaban de él, y sobre todo en su época, donde la ley británica era la que prevalecía en territorio indio, lo que por el contrario provocó en Mahatma un sentimiento propio de lucha por los derechos de él y los suyos. Por otro lado, a pesar de que sus necesidades de carencia no se encontraban en perfecto equilibrio, sí se encontraban integradas, donde unas suplían las necesidades del momento. Claro está que hubo ocasiones en donde esto no se vio así, sin embargo, en su mayoría así lo fue, dejando claro su potencial de superposición ante unas determinadas necesidades. Pero para irnos más a la teoría empírica de Maslow, se realizó una especie de chequeo, realizado mientras que nuestro sujeto iba conversando con nosotros, pues para Maslow, la forma más efectiva de realizar esta investigación era por medio de lo que llamó como indagación por medio de la conversación, y que consistía en entrevistar a una persona después de haber establecido un rapport satisfactorio, lo que significa haber tenido una relación amigable, franca y de confianza, parecida a la transferencia en el psicoanálisis, y los resultados de este fueron: el sujeto se consideró, primero, está centrado en la realidad y en el problema; segundo, posee una aceptación de sí mismo y de los demás, es espontáneo y sencillo; tercero, posee una necesidad de privacidad, independencia de la cultura, resistencia a enculturación; cuarto, creatividad; quinto, sentido del humor no hostil, democrático; sexto, experiencias cumbres, místicas, discriminación entre medios y fines. Al contrastar, nos damos cuenta que el sujeto posee todas y cada una de las características para que una persona sea considerada como autorrealizada. Y es que es importante tener en cuenta que este modelo hay ciertas imperfecciones que consisten en aceptar que la persona puede generar una tendencia a distracciones ocasionales, culpas o ansiedades no neuróticas. Como conclusión, se puede decir que este sujeto cumplió con prácticamente todos los criterios para ser considerado tendiente a la autorrealización y con una capacidad de dominancia integrada grande, como pues se nota en su biografía, pues eso demuestra su seguridad y su capacidad para guiar a las personas. Queremos agradecerle al sujeto porque hacer terapia o una entrevista como esta no es fácil, sobre todo porque se tiene que tener un nivel de empatía superlativo y así poder llegar como a una conclusión buena. Y les agradecemos a todos.